En 2009, Presagio parecía otra película más de catástrofes protagonizada por Nicolas Cage. Pero escondía algo extraño, un documento con coordenadas reales de tragedias históricas. Una fecha que coincidió exactamente con el desastre de Deepwater Horizon un año después. Unos susurradores que originalmente no eran ángeles, sino humanos del futuro. Y un final alternativo donde el Sol se convertía en un agujero negro. Sí, durante meses, el equipo trabajó en un cierre completamente distinto al que vimos en el cine. Uno más oscuro, más silencioso, más inquietante. Estas son 15 verdades ocultas sobre la película que casi terminó con la desaparición total del sistema solar, y que incluyó mensajes codificados que todavía hoy generan teorías conspirativas. Empecemos. 15. El final original, donde el Sol se convertía en un agujero negro. El final que vimos en Presagio es inolvidable. Una gigantesca ola solar arrasando la Tierra. Fuego, luz, destrucción total. Pero ese no era el final original. En los primeros diseños conceptuales, el desastre final iba a ser mucho más inquietante y mucho menos espectacular. El Sol no explotaba, colapsaba. Se transformaba en un agujero negro en miniatura. La Tierra no sería destruida por llamas, sería absorbida lentamente por la gravedad, silenciosamente, sin explosiones, sin caos visible, solo oscuridad creciendo en el horizonte. El problema era evidente. Visualmente, no funcionaba. Los artistas de efectos especiales descubrieron que mostrar un agujero negro tragándose el planeta en pantalla resultaba anticlimático. No había impacto visual, no había tensión dramática, solo un vacío expandiéndose lentamente. Así que el estudio tomó una decisión radical. Abandonaron completamente el concepto y lo reemplazaron por la ola solar apocalíptica que convirtió el final en uno de los más impactantes del cine de catástrofes moderno. A veces, la ciencia real no es lo suficientemente espectacular para Hollywood. 14. La profecía oculta que termina. En 2026, existe un detalle casi invisible dentro de la película que ha obsesionado a fans durante años. En varias escenas dentro del aula universitaria del protagonista, aparece un gráfico climático en una pizarra. Un gráfico aparentemente irrelevante, pero tiene algo extraño. La línea temporal termina abruptamente en marzo de 2026. No hay datos después de esa fecha, nada. El gráfico simplemente se detiene. Para muchos espectadores, fue solo un elemento de fondo sin importancia. Para otros, fue una advertencia. Algunos creen que el director escondió deliberadamente una referencia simbólica a un ciclo solar peligroso previsto para mediados de la década de 2020. Otros piensan que es coincidencia, o incluso simple diseño de utilería. Pero el detalle sigue ahí, invisible para la mayoría, y completamente inquietante para quienes lo notaron. Especialmente porque Presagio ya había acertado una predicción real antes. 13. El subplot prohibido, donde el padre del protagonista perdía la fe. Uno de los cambios más importantes del guión ocurrió en la historia del padre del protagonista. En la versión original, su personaje era mucho más oscuro, mucho más trágico, mucho más perturbador. El pastor no solo sospechaba que el fin del mundo estaba cerca, lo sabía. Había tenido visiones durante años, había comprendido lo que iba a ocurrir y decidió no decir nada. No advirtió a nadie, no intentó detenerlo, no intentó salvar a nadie, porque había perdido completamente la fe. En el clímax original, el personaje confesaba que ya no creía en Dios, que la humanidad estaba sola y que no existía ninguna salvación. El estudio rechazó la escena inmediatamente. Consideraron que mostrar a un sacerdote abandonando su fe justo antes del apocalipsis era demasiado arriesgado para el público general. El diálogo fue reescrito. El personaje recuperó su espiritualidad.
y el mensaje final de la película cambió completamente. Pero durante semanas, ese final existió y habría transformado Presagio en una historia mucho más desesperanzadora que la versión que llegó a los cines. 12. Las naves estaban basadas en las ruedas de Ezequiel. Las misteriosas entidades luminosas del final de Presagio nunca fueron diseñadas como simples extraterrestres. Desde el principio, el director Alex Proyas quería algo más ambiguo, algo que funcionara tanto como ciencia ficción, como relato bíblico. Por eso las naves no se diseñaron con estética futurista tradicional. Se inspiraron directamente en un texto religioso antiguo, el libro de Ezequiel. En ese pasaje del Antiguo Testamento, el profeta describe criaturas celestiales rodeadas por ruedas dentro de ruedas, cubiertas de ojos y envueltas en luz brillante. Exactamente la imagen que vemos en la película. No fue coincidencia. Los diseñadores tomaron esas descripciones casi literalmente. El objetivo era crear una duda deliberada en el espectador. ¿Eran extraterrestres? ¿Eran ángeles? ¿Eran mensajeros divinos? La película nunca responde la pregunta, y esa ambigüedad fue intencional. Dependiendo de lo que el espectador crea, el final cambia completamente de significado. Para algunos es ciencia ficción. Para otros es un relato apocalíptico bíblico moderno. 11. El planeta final fue filmado 3 veces por una discusión con el estudio. La última escena de Presagio parece tranquila, serena, esperanzadora. 2 niños corriendo hacia un árbol luminoso en un nuevo mundo perfecto. Pero esa escena casi fue completamente distinta. El estudio quería que el planeta pareciera alienígena, con cielos púrpura, vegetación imposible, colores extraños, paisajes irreconocibles. Querían dejar claro que la humanidad había sido trasladada a otro mundo desconocido. Alex Proyas no estaba de acuerdo. Para él, el final no debía sentirse extraño, pues debía sentirse familiar. Quería que ese planeta pareciera la Tierra antes de la caída, un regreso simbólico al Edén, un reinicio de la humanidad. La discusión fue tan intensa que la escena se filmó 3 veces diferentes, 3 versiones distintas, 3 interpretaciones del mismo final. Finalmente, el director ganó. El planeta quedó como lo vemos hoy. Verde tranquilo, luminoso, casi perfecto. Un nuevo comienzo, no un exilio alienígena. 10. El nombre de Lucinda era una pista oculta desde el principio. Uno de los detalles más inteligentes de Presagio está escondido en algo que casi nadie nota. El nombre Lucinda Embry no fue elegido al azar. Contiene una pista clave sobre su verdadero papel en la historia. El nombre Lucinda proviene del latín lux, que significa luz, claridad, revelación, exactamente lo que representa su personaje. Lucinda no era una niña perturbada, no era una paciente psiquiátrica, no era alguien escribiendo números al azar. Era una mensajera, una portadora de advertencias, alguien que intentaba iluminar el futuro antes de que fuera demasiado tarde. Incluso su apellido, Embry, sugiere origen, nacimiento, inicio, como si su mensaje no hablara del final, sino de un nuevo comienzo para la humanidad. El director dejó esa pista desde el principio, a plena vista, pero solo cobra sentido cuando entendemos lo que realmente significaban los números, y cuando descubrimos que la carta no era un acertijo, era una profecía. 9. El accidente del subte. Tardó 6 meses en renderizarse. La escena del descarrilamiento del metro es una de las más impactantes de toda la película. Oscura, caótica, realista. Pero lo que casi nadie sabe es que fue una de las secuencias digitales más complejas de su época. El equipo de efectos visuales construyó una réplica digital exacta de la estación Lafayette Street de Nueva York. No una aproximación, no un decorado genérico.
Una reconstrucción milimétrica. Cada columna, cada escalera, cada cartel, cada panel. Todo fue modelado con precisión arquitectónica real. El proceso de renderizado tomó más de 6 meses continuos de trabajo informático. Pero el realismo no dependía solo de la imagen. Dependía del sonido. Para evitar que los gritos parecieran artificiales, el equipo de diseño sonoro viajó a estaciones reales del metro en Londres y Tokio durante horas pico. ¿Qué grabaron? Multitudes reales, conversaciones reales, ruidos reales, gritos espontáneos reales. Luego mezclaron cientos de pistas distintas hasta crear esa sensación de pánico auténtico que hace que la escena resulte tan difícil de olvidar. No era solo una explosión digital, era una experiencia sensorial diseñada para sentirse real. 8. Boston, en realidad era Australia. Aunque la película está ambientada en Boston y Nueva York, casi todo fue filmado en otro continente. El 90% del rodaje ocurrió en Melbourne, Australia. La razón fue simple: incentivos fiscales. Pero recrear ciudades estadounidenses en Australia no era fácil. El equipo tuvo que importar elementos urbanos completos desde Estados Unidos: hidrantes, señales de tránsito, tapas de alcantarilla, basura callejera, típica carteles comerciales. Incluso los extras recibieron entrenamiento obligatorio para eliminar su acento australiano. Aún así, hay un detalle imposible de ocultar: los árboles. En varias escenas callejeras aparecen especies de eucalipto australiano que no existen en Massachusetts. Una pista silenciosa de que la ciudad que vemos en pantalla no es la que creemos, y aún así, la ilusión funcionó. La mayoría del público nunca lo notó. 7. La predicción que se cumplió. Exactamente un año después. Esta es la coincidencia que convirtió a Presagio en una película rodeada de teorías conspirativas, que dentro de la secuencia numérica escrita por Lucinda aparece una fecha específica: 22 de abril de 2010, acompañada por un número exacto: 11 víctimas. Cuando la película se estrenó en 2009, parecía un dato más dentro de la lista de tragedias ficticias. Pero un año después, ocurrió algo inquietante. La plataforma petrolera Deepwater Horizon explotó exactamente el 22 de abril de 2010. Murieron exactamente 11 trabajadores. La misma fecha, el mismo número. La coincidencia fue tan precisa que muchos espectadores comenzaron a revisar nuevamente la lista completa de números de la película, buscando otras posibles predicciones ocultas. Algunos lo interpretaron como casualidad estadística, otros como una coincidencia imposible, y otros como evidencia de que el guión había utilizado registros históricos reales para construir sus secuencias proféticas. Sea cual sea la explicación. Desde ese momento, Presagio dejó de ser solo una película de ciencia ficción. Se convirtió en una película que, para muchos, parecía haber visto el futuro antes que nadie. 6. Los susurradores no eran ángeles, eran humanos del futuro. Los misteriosos hombres pálidos que observan a los niños durante toda la película parecen seres sobrenaturales, silenciosos, inexpresivos, luminosos, casi irreales, pero originalmente no eran entidades divinas, ni extraterrestres. En el primer borrador del guión eran viajeros en el tiempo, humanos del futuro, sobrevivientes de un mundo devastado, que habían desarrollado tecnología para regresar al pasado y rescatar a sus propios antepasados antes del desastre final. Era una idea mucho más cercana a la ciencia ficción clásica, más lógica, más racional, pero también más complicada. El estudio consideró que la explicación era demasiado compleja para una audiencia masiva que esperaba un thriller apocalíptico directo y emocional. Así que tomó una decisión radical: eliminar por completo la explicación científica y transformar a los susurradores en entidades ambiguas, seres que podían interpretarse como ángeles, mensajeros cósmicos, inteligencias extraterrestres o manifestaciones espirituales.
Ese cambio alteró completamente el significado de la película. Dejó de ser una historia sobre supervivientes del futuro y se convirtió en una parábola sobre destino, fe y salvación. 5. Nicolas Cage. Aceptó el papel por una razón personal muy extraña. Para muchos actores, Presagio era solo otra película de catástrofes. Para Nicolas Cage era algo más profundo, mucho más personal. Cage es conocido en Hollywood por su fascinación con temas esotéricos, documentos antiguos, filosofía mística, artefactos históricos, teorías sobre destino y causalidad. Cuando leyó el guión, lo aceptó en apenas 3 horas. No necesitó negociaciones largas, no pidió cambios importantes, no dudó. Porque el tema central de la película, la idea de que el futuro ya está escrito, coincidía exactamente con sus intereses personales. De hecho, varios de los libros académicos que aparecen en la oficina de su personaje en la universidad no pertenecían al departamento de arte, eran de su colección privada. Los llevó él mismo al set. Cage no estaba interpretando a un profesor obsesionado con el destino. Estaba interpretando una versión de sí mismo, enfrentándose a una pregunta que siempre le había intrigado. ¿Tenemos libre albedrío o todo ya está decidido? Esa conexión personal explica la intensidad emocional que transmite durante toda la película. 4. La película fue una revolución tecnológica sin que nadie lo notara. Hoy el cine digital es normal. En 2008 no lo era. Cuando comenzó la producción de Presagio, Hollywood todavía confiaba casi exclusivamente en cámaras de 35 milímetros. Rodar una superproducción completa en digital era considerado arriesgado, incluso irresponsable. Pero el director Alex Proyas tenía otra idea. Quería una imagen fría, precisa, clínica, casi documental, algo que hiciera que las escenas de desastre parecieran reales. Por eso decidió filmar toda la película con la entonces experimental cámara Red One 4K. Era una apuesta peligrosa. Las cámaras se sobrecalentaban constantemente bajo el sol australiano. El equipo técnico tenía que enfriarlas con bolsas de hielo entre tomas. Tecnología de última generación, protegida con métodos improvisados. Pero el resultado fue exactamente el que buscaba el director. Una imagen hiperrealista que hacía que cada accidente pareciera menos una escena de ficción y más un registro de algo que realmente estaba ocurriendo frente a la cámara. 3. Los números del mensaje. No eran ficción, eran coordenadas reales. La hoja con la secuencia de 52 números que aparece en Presagio no fue creada como simple utilería cinematográfica. No era un conjunto aleatorio. No era decoración. No era un truco visual sin significado. La producción contrató a un matemático profesional para diseñar la secuencia con precisión real. Cada grupo de números correspondía a coordenadas geográficas exactas, fechas verificables y cifras reales de víctimas. Entre los eventos codificados dentro del documento estaban tragedias históricas como los atentados del 11 de septiembre, el tsunami del Océano Índico de 2004 y otros desastres documentados del siglo XXI. Si se pausa la versión en alta definición de la película, los números visibles en pantalla coinciden con ubicaciones auténticas que el protagonista descifra más adelante en la historia. Es decir, el papel funciona como si fuera un archivo histórico real, oculto dentro de una película de ficción. El director quiso que el espectador sintiera que no estaba viendo un acertijo inventado por Hollywood. Quería que pareciera evidencia, un documento, una advertencia. Ese nivel de detalle convirtió la hoja en uno de los props más cuidadosamente diseñados del cine de catástrofes moderno. Y también en la razón por la que muchos fans todavía creen que la película escondía algo más que entretenimiento. 2. La escena del avión fue filmada en una sola toma real.
La secuencia del accidente aéreo es una de las escenas más impactantes del cine de desastres moderno. Y también una de las más peligrosas que filmó Nicolas Cage en toda su carrera. El director Alex Proyas tomó una decisión radical: rodarla en una sola toma continua, sin cortes, o sin montaje rápido, sin trucos para esconder errores. Eso significaba que todo debía ocurrir perfectamente sincronizado. Explosiones extras corriendo vehículos destruidos, cuerpos cayendo fuego real y debris controlado. Más de 200 extras participaban en la escena al mismo tiempo. Cada movimiento estaba coreografiado al segundo. Cada explosión debía activarse exactamente en el momento correcto. Cada trayectoria debía calcularse con precisión milimétrica. Si algo fallaba, había que empezar desde cero. Nicolas Cage tuvo que correr entre restos incendiados, atravesar zonas con fuego activo y reaccionar en tiempo real a elementos que explotaban a pocos metros de distancia. Después del rodaje, describió la experiencia como lo más parecido a sobrevivir un desastre real. La decisión de filmar la escena sin cortes tuvo un efecto psicológico muy potente en el espectador, porque el cerebro detecta algo inconscientemente. No hay interrupciones, no hay seguridad narrativa, todo ocurre en tiempo real. Y eso hace que la secuencia resulte mucho más perturbadora que cualquier escena con edición tradicional. No parece cine, parece memoria. 1. La predicción real que ocurrió exactamente un año después. Entre todos los misterios que rodean Presagio, hay uno que sigue generando debate hasta hoy. No es una teoría, no es una interpretación simbólica, es un hecho verificable. Dentro de la secuencia numérica escrita por Lucinda, aparece una fecha específica: 22 de abril de 2010, junto a una cifra exacta: 11 víctimas. Cuando la película se estrenó en 2009, ese dato parecía simplemente otra predicción ficticia dentro de la lista de catástrofes. Pero un año después, ocurrió algo inquietante. La plataforma petrolera Deepwater Horizon Oil Spill explotó exactamente el 22 de abril de 2010. Murieron exactamente 11 trabajadores. La coincidencia fue tan precisa que muchos espectadores comenzaron a revisar nuevamente la hoja de números, buscando otras posibles predicciones ocultas. Algunos lo consideraron una casualidad estadística, otros hablaron de coincidencia imposible, y otros insistieron en que la película había utilizado datos reales que, por alguna razón, coincidieron con un evento futuro todavía no ocurrido al momento del estreno. Sea cual sea la explicación, ese momento cambió para siempre la reputación de la película. Desde entonces, Presagio dejó de ser solo un thriller apocalíptico. Se convirtió en una película rodeada por una pregunta incómoda. ¿Y si algunas historias no están imaginando el futuro, sino recordándolo antes de que ocurra? Es fácil ver Presagio hoy como otra película de catástrofes protagonizada por Nicolas Cage. Pero detrás de su historia hay algo más extraño: números codificados con coordenadas reales, escenas filmadas en tomas únicas peligrosísimas, mensajeros que originalmente eran humanos del futuro, un final alternativo donde el sol se convertía en un agujero negro, y una predicción que coincidió exactamente con un desastre real un año después del estreno. Nada de eso parece casual, nada de eso parece improvisado, y quizás por eso, la frase final de la película sigue resultando tan inquietante hoy como en 2009. Algunos conocimientos no son un regalo, son una advertencia. Ahora la pregunta es inevitable. Si recibieras una lista con las fechas exactas de todas las tragedias futuras, ¿intentarías detenerlas o aceptarías que el destino ya está escrito?